Hola chicos y chicas, os dejo este video tutorial sobre una actividad del campo magnético, concretamente con el siguiente problema. Un ion de potasio, el Ca+, penetra en un campo magnético uniforme de 0,2 K tesla, con una velocidad de 16 por 10 a la 4 I en metros partido segundo, y describe una trayectoria circular de 65 centímetros de diámetro. En el apartado A nos pide que realicemos un diagrama de la dirección y sentido de la fuerza magnética, así como del movimiento descrito por el ion. En el apartado B, que calculemos la masa de dicha partícula. En el apartado C, que calculemos el módulo, la dirección y el sentido del campo eléctrico que tendríamos que aplicar para que el ion no se desvíe. Como dato nos dan la carga de un electrón. Vamos a responder al apartado A. Vamos a realizar un diagrama donde vamos a explicar la dirección y el sentido de las fuerzas magnéticas, así como el movimiento que describe el ion. Pues bien, se trata de una partícula positiva, en este caso un ion, con una carga positiva. Ha perdido un electrón. Se trata de un catión. Elegimos un sistema de referencia X y Z centrado en la partícula. Representamos el campo magnético que nos dice el enunciado que es de 0,4 K tesla. Por tanto, estaría situado sobre el eje Z y en sentido positivo. Representamos el vector velocidad, que estaría situado sobre el eje X y también en sentido positivo. La partícula, en este caso el catión, se verá sometida a una fuerza magnética que viene dada por la de Lorentz. La fuerza magnética, en este caso, será igual a la carga multiplicada por el producto vectorial del vector velocidad con el campo magnético. La dirección de la fuerza magnética siempre es perpendicular al plano que forma el vector velocidad y el vector campo magnético. Por tanto, en nuestro caso, tendría la dirección del eje Y. Para determinar el sentido de la fuerza magnética, tenemos que aplicar la regla de la mano derecha o la regla del tornillo. Es decir, llevaríamos el vector velocidad sobre el vector campo magnético por el camino más corto, y como se trata de una partícula positiva, la fuerza magnética llevaría el mismo sentido que el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético. En este caso, llevaría el sentido negativo del eje Y. Y el módulo de la fuerza magnética será el producto de la carga en módulo por el módulo del vector velocidad por el módulo del campo magnético por el seno de alfa, siendo alfa el ángulo que forman el vector velocidad y el vector campo magnético. Ahora vamos a explicar el movimiento que describe el ion. Sabemos que si una partícula está cargada y se mueve perpendicularmente a un campo magnético que es uniforme, la fuerza magnética, que viene dada por la ley de Lorentz, será constante en módulo y siempre perpendicular al vector velocidad. Por tanto, la partícula, en este caso el catión, va a describir un movimiento circular y uniforme. Y según nuestro sistema de referencia elegido, el sentido de giro del ion sería un sentido horario. Indicar que el campo magnético lo hemos representado saliendo del plano del papel, es decir, saliendo de la pantalla de nuestro ordenador. De esta manera ya hemos hecho un diagrama explicando la dirección, el sentido y el módulo de las fuerzas magnéticas, y también hemos explicado el movimiento que describe el ion. Vamos a responder ahora al apartado B, es decir, vamos a calcular la masa de la partícula. Como hemos dicho anteriormente, cuando una partícula cargada penetra en una región del espacio donde existe un campo magnético y lo hace de forma perpendicular, se verá sometido a una fuerza magnética que viene dada por la ley de Lorentz, y la partícula va a describir un movimiento circular y uniforme. Si aplicamos la segunda ley de Newton, lo que se va a cumplir es que el módulo de la fuerza magnética es igual al módulo de la fuerza centrípeta. Ahora sustituimos la expresión del módulo de la fuerza magnética, tal y como hemos indicado en el apartado anterior. Y también sustituimos la fuerza centrípeta como el producto de la masa por la aceleración centrípeta. Operando matemáticamente podemos despejar la masa y sustituimos los datos de nuestro enunciado. Recordar que el ángulo que forma el vector velocidad con el campo magnético es de 90 grados y por tanto el seno de alfa
igual a seno de 90 sería 1. Hay que tener en cuenta que nos dan el vector campo magnético, por tanto hay que calcular su módulo. Y lo mismo le ocurre al vector velocidad. Hay que calcular el módulo del vector velocidad. Indicar que tanto el campo magnético como el vector velocidad solamente tienen una componente. Y por último, hay que tener en cuenta que nos dan en el enunciado el diámetro de la circunferencia que describe nuestra partícula. Por tanto, el radio sería la mitad del diámetro. Sustituyendo todos los datos y operando, obtenemos que la masa del ion es de 6,5 por 10⁻26 kilogramos. Vamos a responder por último al apartado C. Vamos a determinar el módulo, la dirección y el sentido del campo eléctrico que tendríamos que aplicar para que el ion no se desvíe. Pues bien, para que el ion no se desvíe, tenemos que aplicar un campo eléctrico que cree una fuerza eléctrica de tal manera que el módulo de la fuerza eléctrica y el módulo de la fuerza magnética sean la misma, tengan la misma dirección ambas fuerzas, pero el sentido sea el contrario. La fuerza eléctrica, por tanto, tendría que llevar la dirección del eje Y y el sentido positivo, para poder contrarrestar a la fuerza magnética y que la partícula no se desvíe. En este caso, lo que se está cumpliendo es que el módulo de la fuerza eléctrica es igual al módulo de la fuerza magnética. Sabemos que la fuerza eléctrica es el producto de la carga por el campo eléctrico. Sustituyendo el módulo de la fuerza magnética, operando matemáticamente y sustituyendo los datos de la velocidad y del campo magnético, el módulo del campo eléctrico que tendríamos que aplicar para que la partícula no se desvíe sería de 3,2 por 10⁻⁴ newton partido coulombio. Y sabemos que el campo eléctrico es un vector, por tanto, en este caso el vector campo eléctrico sería de 3,2 por 10⁻⁴ J newton partido coulombio. Es decir, llevaría la dirección del eje Y y el sentido positivo. El campo eléctrico, que tendríamos que aplicar por tanto, tendría que llevar la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza eléctrica, porque se trata de una carga positiva, es decir, llevaría la dirección y el sentido positivo del eje Y. Además, el campo eléctrico siempre es perpendicular al campo magnético y al vector velocidad. Podríamos resolver este problema directamente con vectores. Para ello tendríamos que resolver el determinante de orden 3 que correspondería al producto vectorial del vector velocidad con el vector campo magnético. Al final obtendríamos el vector campo eléctrico, que sería 3,2 por 10⁻⁴ J en newton partido coulombio, y calcularíamos posteriormente su módulo, que sería de 3,2 por 10⁻⁴ newton partido coulombio. Esto es todo, chicos. Espero que os sirva y ayude a resolver problemas de campo magnético aplicando la ley de Lorentz. Os recuerdo que si os gusta el vídeo se pueden suscribir a mi canal y darle me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.